Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto tenerlos aquí y yo no sé si ustedes sepan, pero quienes están sentados aquí al frente y quienes estamos aquí, estamos haciendo historia. El día de hoy se inaugura por primera vez en la Convención de Minería el primer panel sobre temas sociales que está sucediendo a la par de los asuntos técnicos y temas técnicos que se ven en estas convenciones. Como en las convenciones internacionales en el mundo, la Convención Minera de México hoy tiene una sección, una serie de invitadas y una serie de conversaciones alrededor de los temas sociales que nos ocupan a la minería con tanta pasión. Para mí es un orgullo inaugurar esta primera invitación que hacemos a estos organismos de la sociedad civil representados por estas, pues ya oyeron toda la lista de títulos y de preparación que tienen estas maravillosas mujeres. Es un orgullo inaugurar el primero de lo que estoy segura será muchos paneles, muchas conversaciones y bueno, que el día de mañana tengamos presentes también mucha gente de las comunidades conversando alrededor de la minería como le están ustedes hoy aquí. Hoy hablaremos de lo que nos une, hoy partiremos de lo que tenemos en común. Y bueno, empiezo por decirles que mi comida favorita son los tacos, me encantan. Y pues yo le pregunté a Meli qué le gusta, y Meli viene de un hogar binacional, mexicano y español. ¿Alguien de ustedes ha probado la sopa manchega o sopa amarilla, como le dicen en su casa? ¿Quién dijo yo? ¿Tú lo has probado, José? Bueno, pues esta sopa es la favorita de Melissa, pero para Fabiola le encanta los platos navideños, el pavo con la sopa, la ensalada de manzana y todo eso que va con el plato navideño. Ya mero llega y antes de eso también aquí pues por la cercanía con Estados Unidos le decía celebramos Thanksgiving, entonces pues que lo pruebes antes porque ahí también lo hacen. Bueno, pues a Melissa, aunque usted no lo crea y con todos estos títulos y este trabajo, pues le encanta bordar, cocinar, tiene 3 gatos en su casa y a Fabiola le encanta el jardín y le fascina también visitar zonas arqueológicas y conocer la cultura alrededor de las zonas arqueológicas. Tiene un perro. Cuando yo les pregunto a ellas, la palabra mujer, ¿qué te dice? Bueno, pues como yo soy de desarrollo comunitario voy a hacer esto participativo. A ver, voy a tomar 2 o 3 ideas del público. Cuando oyen la palabra mujer, díganme una palabra en la que piensen. Fuerza. Construyendo. Muy bien. Pues ellas piensan, Melissa piensa en la palabra fuertes, mujer fuerte. Y Fabi, cuando piensa en la palabra mujer, piensa poder. Ahora, cuando les pregunto minería, ¿qué dirían ustedes? A ver, 2 participaciones, Fabián. Desarrollo. ¿Quién más? ¿Minería? ¿Qué les provoca? Potencial. Bueno, pues Melissa dice minería, oportunidad de desarrollo. Y Fabiola cuando dice minería piensa sostenible. Muy bien, pues con esta breve introducción y partiendo de las cosas que nos hacen humanos y comunes, empezaremos un tema que claramente a muchas personas les parece pues como que cómo se empieza este tema de derechos humanos, por dónde es, de qué se trata, y voy a dar una breve introducción antes de dejarle la palabra a las expositoras. Hace 10 años las Naciones Unidas publicó los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, pero pues obviamente desde hace muchos más ha estado trabajando fuertemente en estos principios rectores y en las bases para tenerlos publicados. Este es un parteaguas porque hace que gobiernos, empresas, sociedad civil, comunidades, instituciones, trabajemos todos juntos en pro de cómo garantizar estos derechos humanos que tienen que ver en poner a la persona al centro de cualquier decisión que nosotros tengamos. Y digo la persona, pero también digo el medio ambiente, porque están intrínsecamente relacionados. Las empresas estamos obligadas a garantizar el respeto de los derechos humanos a través de diferentes mecanismos como son la debida diligencia, mecanismos de reclamación y reparación de daños,
y tenemos que tener un marco normativo claro y el apoyo y acompañamiento de los gobiernos donde estamos insertos, precisamente para poder garantizar y cumplir con estas obligaciones. La minería es una parte fundamental por ser una empresa que tiene mucho alcance en muchas áreas y de muchas formas en donde opera. Es una parte fundamental para sumarse a atender problemas muy importantes en las poblaciones, como son la pobreza o la reducción de la pobreza, generar estructura esencial para el desarrollo humano y promover, obviamente, inversiones sociales. Al final, como decía el premio Nobel Amartya Sen, tenemos que buscar que seamos seres humanos plenamente funcionales, con beneficios económicos o con bienestar económico y bienestar social. Y bueno, para nosotros como industria nos obliga a prevenir, mitigar y remediar en caso que la industria impacte, y atender a las comunidades contando con su participación y con su interés. Todo esto, pues obviamente lo vamos a estar revisando a la luz de la industria minera, cómo nos vemos, cómo nos ven, qué opinan, esto es un diálogo y cómo podemos mejorar. Platicaremos sobre todo quizás de algunos programas pragmáticos, porque cuando hablamos de toda esta teoría, y lo hemos estado viendo en diferentes paneles en esta convención, muchas empresas siempre se quedan con el sabor de boca de, bueno, sí, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se traduce? ¿Quién me ayuda? Y bueno, aquí hay definitivamente en la experiencia de la industria minera y particularmente, tengo que decirlo, de Grupo México, dos instituciones que nos han estado apoyando, precisamente acompañándonos en cómo implementar y garantizar estos derechos. También quiero decirles que las empresas han roto muchos paradigmas y sobre todo en esta triste pandemia que todavía estamos terminando de vivir en la humanidad, y estamos viendo cómo a través de la cadena de valor de la minería todavía podemos tener un alcance mayor, la cadena de valor de nuestros proveedores y hacia adelante de nuestros clientes. Y esto nos permite ver cómo podemos permear de mejor manera y más rápido también la cultura de empresas y derechos humanos en toda nuestra cadena de valor. Sin más preámbulo, y si ustedes me permiten, quisiera darle la palabra a Melissa. Melissa, muchas gracias y adelante con tu presentación. Muchísimas gracias, Irma, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan hoy en la mañana. Y muchas gracias por poner el tema en la agenda, ¿no? Creo que cada vez se está haciendo más común, afortunadamente, que podamos tener esta conversación en donde pongamos en el mismo enunciado, en el mismo renglón, empresas y derechos humanos, ¿no? Y que desde nuestro papel podamos entender qué nos corresponde y dónde nos tenemos que parar desde la perspectiva de derechos humanos. Yo preparé una presentación muy chiquita, es más una guía para mí y compartir algunas ideas con ustedes. No sé si… perfecto, ahí está. Como bien mencionaba Inma, desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas llevamos ya 10 años, estamos cumpliendo 10 años de trabajar puntualmente en la agenda de empresas y derechos humanos, reconociendo las responsabilidades de cada una de las instituciones de la sociedad y de cada uno de nosotros en la agenda de derechos humanos. Y desde ahí me parece fundamental que hablemos justo de la minería, porque hay que tener una conversación al respecto que no necesariamente ha sido cómoda, pero es necesaria. Voy a compartirles un poco de cómo se ve al sector minero. Fuera de una convención como esta en la que pues, nos hablamos los comunes, estamos en el sector. ¿Cómo les están viendo fuera? Existe esta bella figura literaria que se llama oxímoron. Es preciosa y consiste en escribir dos palabras con significados opuestos, como densa calma, luz oscura o minería responsable. Así es como se entiende, como un oxímoron. Es más, y esta no es autoría mía, búsquenlo en Google. Googleen oxímoron más minería y van a encontrar no solamente esta frase, sino una cantidad de artículos en donde se hace referencia a la imposibilidad de hablar de minería responsable. ¿Por qué? Por esto. Me voy a poner de pie un momentito.
Estos no son datos de una sola organización, estos son datos que están recopilados de varias organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, movimientos, para todo el mundo, en donde se habla, estos son datos para 2020, en las que estuvimos en una pandemia, ¿ok? Durante 2020 se sucedieron 604 ataques a personas defensoras de derechos humanos, sea derechos laborales, sea tierra y territorio, sea medio ambiente, el que quieran. La mayor parte de esos ataques sucede por el sector minero. Ojo, no estoy diciendo que las empresas per se estén generando esos ataques, pero se dan en el marco del sector minero. Puede ser incluso que sea el propio gobierno o agentes del Estado quienes, en cuidar al sector minero, están generando esos ataques. Puede ser que las empresas de seguridad contratadas por las empresas estén generando esos ataques. Puede ser que las propias empresas estén generando esos ataques. El tema es que están sucediendo. Y el otro gran tema es que la mayor parte de esos ataques suceden en América Latina. No en África, no en Asia, no, en América Latina. Termino y después vamos a preguntas. Esto es de lo que está hablando la gente afuera de esta convención. Esta es en gran medida la percepción. ¿Por qué? Porque la gente lo que está viendo es esto. Se asocia al sector minero y a la actividad minera con graves impactos adversos al medio ambiente. ¿No? Temas de agua, aquí hay una experta en temas también de agua y medio ambiente y cambio climático, ¿no? Se asocia a impactos negativos al medio ambiente, se asocia a terminar con el medio ambiente, ¿no? Ojo, yo no estoy diciendo que necesariamente sea así, estas son las conversaciones que tenemos que tener. Tampoco estoy diciendo que no suceda. Lo que les estoy diciendo es así los están viendo. Esto es lo que la gente considera de la minería y ayer hablábamos con algunos colegas, ¿no? También es la experiencia nuestra del camino andado, de lo que en el acompañamiento a comunidades, a colectivos nos ha tocado ver. Hablar de accidentes en las minas y condiciones laborales complicadas, cada vez menos, pero sigue existiendo. Hablar de enfrentamientos con los pueblos, comunidades indígenas o con las comunidades aledañas, sobre todo por el tema de recursos naturales, ¿no? El agua es un tema fundamental al hablar de minería y también del desarrollo humano. El tema del desarrollo, aquí hablábamos justo, ¿qué entendemos por minería? Oportunidad de desarrollo. ¿Y qué es desarrollo? Tú hacías referencia a Amartya Sen. Y Amartya Sen habla justo de que para hablar de desarrollo tenemos que hablar de una oportunidad de desarrollo participativo y donde todas las personas disfrutemos de ese desarrollo por igual, no solamente una parte, ¿no? Hablar de minería tiene que ver también con este tema de los ataques a defensores de derechos humanos, deudas en la equidad de género al interior del sector, ¿no? ¿Cuántas mujeres participan y de qué manera, ¿no? en el sector? Afortunadamente cada vez vemos más mujeres, ¿no? ¿Cuántas son CEOs de las empresas? ¿Cuántas tienen qué lugares? ¿Cuántas empresas tienen qué espacios para trabajar en la minería para las mujeres? ¿No? Todo respeto. ¿Cuántas de los puestos y de los stands en la exposición tienen edecanes? ¿Por? Deudas de equidad de género. Y la verdad es que estamos viendo que los avances en políticas empresariales en materia de derechos humanos están empezando a darse en el papel, pero la gente no necesariamente la está viendo reflejada en acciones. De esto se está hablando
cuando hablamos del sector minero y derechos humanos. Pero podemos cambiar el discurso y lo estamos cambiando, tal que estamos teniendo esta discusión justo hoy aquí en esta convención. ¿Y cómo podemos cambiar el discurso y la realidad? Justo hablando de empresas y derechos humanos en un solo enunciado, de que tengamos la posibilidad de entender nuestro papel, yo me caigo aquí, de entender nuestro papel en la agenda de los derechos humanos. Las empresas no tienen que garantizar los derechos humanos, no le corresponde a ustedes garantizar el acceso a salud, no les corresponde poner escuelas, no les corresponde garantizar el derecho a la vivienda. Lo que nos corresponde como empresas es respetar todos esos derechos. Es entender que hay un Estado que tiene un papel fundamental en la garantía de derechos humanos, pero como empresas tenemos un papel fundamental en términos de cómo voy a respetar los derechos humanos, cómo en mi papel, en mi forma de operar, voy a generar una dinámica en la que respetaré los derechos humanos. Entonces, entender que básicamente lo que tengo que hacer es no dañar. Y en esa lógica de no dañar, ¿qué tengo que hacer? ¿No? En la siguiente mesa hablarán a mayor profundidad y escucharán ejemplos sobre el tema de debida diligencia en derechos humanos. Y ya lo decía Irma hace un momento, ¿no? ¿Cómo voy a pensar mi lógica en términos de mi operación y la de mi cadena? Eso es súper importante. Y la de mi cadena, en términos de prevenir, mitigar y reparar. ¿Cómo voy a prevenir esos daños a los derechos humanos en caso que pueda suceder? Porque nos dedicamos a una actividad que sí o sí va a generar impacto, ¿no? Si tengo que dinamitar, hay un impacto. ¿Cómo mitigo el daño? ¿No? Y si generé un daño, o sea, ¿cómo lo hago menor? Y si de todas formas lo hice, ¿cómo reparo ese daño? ¿Vale? Y en ese sentido, ya lo decía Irma, no hay que inventar el agua tibia y el hilo negro, ya hay mucho avanzado. Están los principios rectores, que además estamos cumpliendo 10 años, y de cara a ese cumplir 10 años, se están construyendo mejoras a esos principios en colaboración y en conjunto con todos los sectores que participan de ello, desde el sector empresarial, desde el gobierno y desde la sociedad civil organizada y no organizada, desde las comunidades. ¿Cómo mejoramos esa interlocución y cómo mejoramos esa agenda para que las empresas sepan cómo encaminarse en esa lógica de no generar daño? Tienen también otras herramientas. La OCDE tiene las directrices sobre debida diligencia para empresas multinacionales. Está también la declaración tripartita de la OIT. Hay estudios por sector, por supuesto para el sector minero extractivista. Hay un montón ya, con mucho gusto, quien le interese, para tener mi correo, y si no, aquí voy a estar toda la mañana y la tarde, para tener una conversación y que sepan que hay mucho ya. Pero sobre todo, aquí hay ya muchas experiencias. O sea, no es algo nuevo, hay ya muchas experiencias, muchas que vienen del tropiezo, del momento ups, como decimos con los colegas, de ups, y del momento, ajá, lo puedo resolver. Puedo aprender de mi ups y puedo generar un cambio. Y creo que lo que hace falta es que también como sector dejen de verse para adentro y se vean colectivamente en términos de, sí son competencia, por supuesto, que bueno, es sana la competencia, pero en esta agenda no tienen que competir, tienen que agarrarse las manos y ver de qué manera avanzan todos, porque ya vieron cómo se les ve y no se les ve, o sea, ahora sí que la mula no era arisca. ¿No? Por algo hay esa percepción, ¿vale? Y esto quisiera dejarlo muy claro, también ver hacia dónde puedo ir más allá, desde luego en el no dañar, pero para quienes viven, operan y trabajan en México, vivimos en un país que no de ahorita,
no de hace 3 años, sino desde hace muchos años, venimos arrastrando una deuda y un empeoramiento de la agenda de derechos humanos. 90,000 personas desaparecidas en cifras oficiales. Esas personas nos desaparecieron a todas y probablemente desaparecieron por donde operamos. Y muy seguramente alguno de ellos trabajaba en nuestra empresa, o muy seguramente alguno de ellos era familiar de alguien que trabaja en nuestra empresa. ¿Qué más podemos hacer nosotros por la agenda de derechos humanos de nuestro país? 10 mujeres mueren asesinadas por feminicidio en nuestro país diariamente. ¿Qué puedo hacer yo como empresa para empujar una agenda en contra de la violencia de las mujeres, contra las mujeres? ¿Qué más puedo hacer? Ojo, no confundamos con responsabilidad social corporativa. Está bien, pero la responsabilidad social empresarial viene de la voluntad y de lo que queremos hacer, no de las responsabilidades que tenemos con nuestro papel en la sociedad. Y no podemos seguir tapando el sol con un dedo y no darnos cuenta de que vivimos en un país con una crisis de derechos humanos horrenda. Y pretender que el otro, llámese gobierno, llámese vecino, lo arregle, nos va a arrastrar a tener una crisis más profunda en materia de derechos humanos. Hablemos del elefante blanco en todos lados, crimen organizado. Nos está afectando a todos. Y todos tendríamos que tener responsabilidad, en mayor o menor medida, de ir más allá. No solamente de no hacer daño. ¿Qué hacemos si nos unimos todas para mejorar la situación de derechos humanos de nuestro país? Y yo creo que si hay un sector poderoso en este país, es el sector minero. Usen ese poder, porque le urge al país. Cambiemos el discurso. Les dejo mis datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Melissa, por esta mirada tan honesta, tan valiente. No es fácil venir de invitada a la casa y decir, bueno, traes alguna, no te ves bien, ¿no? Estás despeinado, bueno, pero es más que eso, estamos hablando de cosas sustantivas y son los derechos humanos, no es fácil. Yo te agradezco la valentía y la mirada honesta y bueno, para nosotros en el sector minero, lo que hoy nos cuentan de cómo nos vemos afuera, pues no es algo que no nos hayan dicho ayer, a lo mejor también periodistas o que nosotros mismos nos reconozcamos, por eso mismo estamos sentados aquí y queremos hacer las cosas mejor, las estamos haciendo. Los mineros estamos acostumbrados a encontrar una beta y a ser persistentes y a ir adelante y bueno, estamos seguros que en cuanto estamos abrazando con mucho más fuerza y mucho más conciencia estos temas, vamos a encontrar la manera de sacar adelante no solamente nuestra industria, sino como tú nos invitas, al país que tiene necesidades enormes de mejorar en esto. Gracias por la mirada, gracias por el acompañamiento, porque sabemos que están aquí para ayudarnos exactamente a cómo lograrlo y ser mejores. Quisiera ahora dar paso, Fabiola, doctora, si me permite usted darle la palabra para que nos platique lo que hoy nos quiere exponer. Gracias, Fabiola. La puedan poner, por favor. Si quieres, aquí me quedan. Sí, así alcanzo a ver las dos. Muchas gracias. Primero, gracias por estar aquí. Yo quisiera compartirles un trabajo que hemos estado desarrollando para poder identificar mejores prácticas de relacionamiento social en la industria minera. Hemos revisado en los distintos rincones del país y hemos encontrado algunas prácticas que pienso que les van a ser de utilidad para poder entender hacia dónde más podemos ir, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo las empresas y que podrían avanzar en esta agenda?
Un interés del Banco Interamericano de Desarrollo en esta búsqueda por impulsar mejores prácticas en la industria minera y que de alguna manera contribuyan y estén alineadas con estos principios rectores, está orientada no solo a favorecer un clima de negocios con menores riesgos, sino también a tratar de modificar la percepción que se tiene de la industria, ¿no? Y poder contribuir en el cumplimiento de estos principios rectores. Por lo tanto, el banco se dio a la tarea de investigar estas mejores prácticas en la región de América Latina. Fue un esfuerzo que se realizó entre el 2017 y el 2018 y se trabajó básicamente con países no solo México, sino también Colombia, Perú, Chile, Argentina y República Dominicana. Este esfuerzo se está repitiendo, en particular para el caso de México, en el año del 2020, que nos tocó la pandemia, y 2021, para poder hacer una actualización de estas prácticas, si hubiera algunas que se pudieran incorporar en esta lista, y también conocer cómo han evolucionado las prácticas que ya se habían identificado, ¿no? Qué tropiezos, qué retos están enfrentando, de qué manera están resolviendo estos retos, si es que los están resolviendo o están tratando de identificar cómo abordarlos. Y algo importante que quisiera destacar es que este ejercicio no evalúa el desempeño de la empresa, identifica prácticas concretas específicas que están mejorando el relacionamiento, sobre todo para que no se confunda que se está evaluando a lo mejor el desempeño de toda la empresa. Se está evaluando prácticas concretas que cumplen con una metodología rigurosa en términos de los filtros y pasos que tienen que cumplir. Y en esta sesión me gustaría compartir esos criterios para que todos puedan conocer qué es lo que estamos observando y cuál es el proceso que seguimos para poder seleccionar estas prácticas y cómo están de alguna manera dentro del marco de estos principios rectores. Entonces, ¿cuáles son estos criterios? Primero, nosotros buscamos procesos que son innovadores, con resultados positivos, potencialmente replicables tanto en México como en otras partes del mundo. Estos procesos tienen que ser valiosos y satisfactorios para todos los actores involucrados. Por lo tanto, si llegamos a tener alguna opinión opuesta por alguno de los sectores involucrados, ya sea las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales, la academia, además de las opiniones de la misma empresa, entonces no pasa por el proceso de validación. Debe de haber un consenso de que estas prácticas que se emprendieron transformaron la manera en la que se están relacionando estos actores de una manera positiva. Asimismo, es importante destacar que las prácticas que se seleccionaron no solo provienen de éxitos, sino también provienen de situaciones de tensión. Y en estas situaciones de tensión y conflicto es en donde se puede innovar, es en donde se pueden emprender estrategias que permitan transformar o mejorar las situaciones de conflicto, las situaciones en donde se estén de alguna manera violentando estos derechos, y puede salir una buena práctica que mejore el relacionamiento entre los actores y que mejore la percepción. Y dentro de estos, a lo mejor para poner un ejemplo más claro, dentro de las prácticas que se seleccionaron, está el monitoreo participativo con un enfoque comunitario de la calidad del agua, emprendido por Minera Media Luna. Esta práctica fue resultado de un reclamo de la comunidad de Nuevo Balsas ante la sospecha de una potencial contaminación de los cuerpos de agua. La empresa responde de manera asertiva creando un programa de monitoreo en donde participan las asambleas ejidales, en donde definen los puntos que se tienen que muestrear, y ha sido un proceso continuo que modificó el relacionamiento que existía entre la comunidad y la empresa y que también clarificó esta percepción que en ese momento estaba equivocada de potencial contaminación, ¿no? Entonces,
es una manera de responder a una situación de tensión de una manera asertiva que finalmente termine en una buena práctica, ¿no? Entonces, como comentaba Melissa, no necesariamente tienen que surgir de experiencias positivas, pueden surgir de una reacción asertiva, innovadora para atender una problemática y resolver el ups que comenta. Además, tienen que ser prácticas sostenibles en el tiempo, es decir, prácticas que no se hagan en una sola ocasión para resolver ese tema y después terminen en la gaveta, ¿no? Tienen que ser prácticas que se internalicen dentro de la institución, que formen parte del actuar de la institución de manera permanente. ¿Qué otro aspecto importante además de estos? Bueno, pues tenemos un nuevo gran reto que es adaptarse a esta nueva realidad, ¿no? Adaptarse a los retos que implica la pandemia por el COVID. Y entonces, retomando también este aspecto que comenta Melissa, la industria minera tiene un rol fundamental en enfrentar esta nueva realidad, ¿no? En ver la manera de poder acercarse los distintos programas de desarrollo comunitario, los programas de desarrollo social, los programas de responsabilidad social, acercarse a los hogares de sus trabajadores, acercarse a los hogares de las comunidades en donde están operando para apoyarles a concientizar cómo tendrían que abordar esta pandemia, para apoyarles a vivir esta pandemia y salir adelante, ¿no? Y tenemos un ejemplo muy interesante con lecciones aprendidas por parte del programa de desarrollo comunitario Casa Grande de Grupo México, en donde este programa por completo se reinventó. Y este programa está llegando a los hogares de los trabajadores, a los hogares de las comunidades en donde operan, con un programa de Casa Grande completamente virtual, ¿no? Buscando la manera también de fomentar la colaboración entre la ciudadanía para poder proteger a las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, se esperaría que de estas lecciones, de estos aprendizajes, todo el sector pudiera replicarlas, ¿no? Y estar jugando este rol importante en la reactivación económica y en la atención de la pandemia, porque seguramente la pandemia no la vamos a vivir 2 años, sino va a ser algo que se va a quedar de manera permanente, estas medidas sanitarias, esta nueva realidad, y creo que en sensibilizar y en compartir las experiencias que tiene el sector en las medidas de seguridad y en acercarse a las comunidades en donde tienen sus operaciones van a tener un papel muy importante, ¿no? para apoyar en este proceso. Estos son un bloque de criterios, el primer filtro para determinar qué prácticas pudieran estar cumpliendo con estos procesos innovadores. Viene un segundo filtro, que es identificar a qué tipo de nivel de relacionamiento obedecen. Están aportando en términos de la información, del diálogo, de la consulta, de la colaboración, de las alianzas. En términos de información, proporcionar la información en pro de la transparencia, ¿no? Ya sea cara a cara, medios impresos, medios institucionales. Diálogos, tener estos acercamientos permanentes con las comunidades y con otros grupos de interés para poder escuchar sus posiciones, escuchar sus temores, crear espacios de confianza con una escucha asertiva y respetuosa que permite estar en una comunicación constante y permanente. Procesos de consulta en donde se puedan incorporar algunas recomendaciones, algunos aspectos a los proyectos que están por ejecutarse, en ejecución o en proceso de cierre, igual de manera permanente, ¿no? Que sean vinculantes en donde se sienta la comunidad que sus opiniones están siendo escuchadas a lo largo de la vida de un proyecto, ¿no? Estrategias de colaboración en términos de
esfuerzos por parte de las empresas por poder crear capacidades, acercarse a organizaciones de la sociedad civil, acercarse a organizaciones comunitarias para poder crear estas capacidades que permitan poder atender las problemáticas más importantes en ellas, ¿no? Y procesos de alianza en donde ya en un esfuerzo más elaborado las empresas se acercan a estas organizaciones civiles o estas organizaciones comunitarias capacitadas para iniciar proyectos concretos, ¿no? Para poder atender dichas problemáticas, ¿no? Este es el segundo filtro. El último filtro tiene que ver con que estas prácticas tienen que impulsar una participación incluyente, ¿no? Estamos hablando de que tienen que estar teniendo consideraciones de edad, de género, de grupos vulnerables, de pueblos originarios, de todos los actores que pudieran estar involucrados, que sean pertinentes en el sentido de que emprenden acciones para prevenir situaciones de tensión y conflicto o están realizando acciones para transformarlas y mejorarlas, ¿no? Ya sea resolverlas o pensar en algunos mecanismos de compensación si es que fuera necesario. Tienen que ser sostenibles en el tiempo, como les comentaba, pero para ello necesitamos identificar que se cumplen con aspectos de una sostenibilidad financiera, que mantengan una participación activa e involucramiento de los actores con una visión de largo plazo y que sean sostenibles institucionalmente, es decir, que no estén sujetos a liderazgos en la empresa y que a lo mejor algún cambio de directivo implique que estas prácticas se caen, ¿no? Sino que están realmente enraizadas en la institución y llegaron para quedarse, ¿no? Son prácticas de largo plazo. Tienen que tener un enfoque de diversidad, considerar estas diferencias en términos de lenguajes, grupos sociales, pueblos originarios. Tienen que tener un enfoque de género. Es muy importante estas diferencias en términos de género y deben de estar siendo consideradas en términos de estas prácticas. Y también un enfoque basado en la diversidad cultural, ¿no? Reconocer estas diferencias que pudieran existir. Después de estos 3 filtros y de analizar un número importante de prácticas que estuvimos revisando, entrevistándonos con las empresas, entrevistándonos con las comunidades, entrevistándonos con las organizaciones de la sociedad civil, en el 2017 básicamente identificamos solo 5 buenas prácticas. Estas 5 buenas prácticas incluyen el Plan Integral de Cierre Económico y Ambiental de Minera San Javier, el Plan de Reasentamiento Participativo y este programa de monitoreo participativo de la calidad del agua de Minera Media Luna, el Programa de Desarrollo Comunitario de Casa Grande y la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, conocida por sus siglas en inglés como AITI. Para 2021 se incorporaron otras 2 prácticas. Una de ellas es una planta de tratamiento de la refinería electrolítica de zinc de Grupo México y el estándar para la minería responsable, IRMA, que tiene un capítulo específico de debida diligencia y derechos humanos. ¿Sí? Entonces, estas son las nuevas prácticas que se incorporaron. No voy a entrar en detalle a las prácticas porque el objetivo de la charla es ver estos criterios y qué aspectos tendríamos que estar teniendo en mente para ser considerada como una buena práctica, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo algunas de estas empresas en términos de estas buenas prácticas para mejorar el relacionamiento social y la percepción que tienen dentro de sus comunidades? Bueno, ¿cuáles son en general estas lecciones aprendidas y qué es lo que sigue? Bueno, en términos de los cierres, las empresas tienen que programar y planear sus cierres con tiempo suficiente para atender los pasivos ambientales, pero también desarrollar y considerar estos mecanismos participativos para crear una capacidades y alternativas económicas en las comunidades en donde están operando, no solo para sus trabajadores, sino también para las comunidades, ¿no? Que tengan otras opciones y desarrollen estas capacidades, ¿no? Y tenemos ejemplos interesantes de todos estos procesos de este plan de cierre de Minera San Javier. Otro aspecto importante tiene que ver con
si es necesario impulsar reasentamientos, hacer que estos reasentamientos cumplan con estándares internacionales, que garanticen compensaciones transparentes y que vayan más allá de simplemente pagar por la tierra y construir nuevas viviendas, sino que se basen de manera sustantiva en mejorar la calidad de vida de la población, que tengan una participación permanente de la comunidad en donde se les dote 24/24 información, en donde sean partícipes de la toma de decisiones en términos del diseño de las viviendas, su ubicación, las características, y que consideren estrategias de cohesión social una vez que fueron reasentados, porque es un proceso largo para volver a construir este tejido. Otra de las lecciones aprendidas relevantes es promover el involucramiento y la participación de las comunidades en corresponsabilidad con las empresas para impulsar un desarrollo económico y social en donde se apoye el financiamiento de proyectos sociales que la propia comunidad defina como prioritarios, ¿no? Tenemos lecciones interesantes que nos proporciona el Programa de Desarrollo Comunitario de Casa Grande, en donde la misma comunidad, a través de un comité comunitario constituido por los líderes que buscan transformar la realidad de sus comunidades, seleccionan los temas prioritarios, seleccionan los proyectos que van a ser financiados y están al pendiente de los mismos. Y son líderes que están de manera voluntaria como parte de este comité, ¿no? Y pocos ejemplos existen en donde la comunidad pueda participar en definir cuáles son las prioridades y los proyectos que quieren atender y qué es lo que se va a resolver, no solo con proyectos sociales, sino también con proyectos ambientales, ¿sí? Otra lección importante que quisiera compartirles es la necesidad de impulsar observatorios ciudadanos y comunitarios para el monitoreo ambiental, en donde se pueda fortalecer la colaboración entre las empresas, la comunidad, la academia, lo cual evidentemente contribuirá no solo a mejorar la percepción que se tiene de la industria, sino también la comunicación, el relacionamiento y la respuesta oportuna en caso de ser necesario, ¿no? Como vimos en el ejemplo de este programa de monitoreo comunitario, hubo una sospecha de un potencial riesgo en términos de la contaminación de los cuerpos de agua. Esta sospecha afortunadamente era una cuestión de percepción, pero en caso de que la sospecha fuera fundada y hubieran problemas que estuvieran afectando el derecho humano a un medio ambiente sano, tener una respuesta asertiva en colaboración con la comunidad evidentemente es un paso por donde avanzar, ¿no? Entonces, impulsar estos observatorios ciudadanos y comunitarios para garantizar este derecho humano a un medio ambiente sano es una de las siguientes tareas por avanzar. Otra de las lecciones que podemos rescatar de estas prácticas es el promover el acceso a información de calidad por medio de su divulgación pública. Y bueno, la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas es una iniciativa federal, se publica y hay un espacio. Una de las ventajas que hay es que hay un espacio en donde la sociedad civil, el gobierno y las empresas pueden buscar metas y objetivos comunes. Esta iniciativa lo que hace es publicar información en términos de flujos económicos, pero México ha tenido contribuciones muy interesantes porque está yendo más allá de los mínimos que requiere el estándar. Se están impulsando y hay un compromiso de las tres partes de poder avanzar en publicar flujos económicos de temas ambientales y sociales. Y se está trabajando ahorita en mesas para poder avanzar en términos de la publicación de los beneficiarios reales y avanzar en términos del enfoque de género, justo con la divulgación de información, como lo comenta Melissa. ¿Cuántas mujeres están incorporadas al sector? ¿En qué están trabajando? ¿Qué tipo de beneficios de seguridad laboral tienen? Entre otros elementos que son muy importantes para que la industria minera pueda avanzar con un enfoque de género. Y
avances importantes, esto sí en términos de impulsar a las empresas a sumarse al estándar para la minería responsable IRMA, en donde, como les comentaba, hay un capítulo en donde se evalúa la debida diligencia y los derechos humanos y cómo están siendo atendidos por las empresas. Evidentemente, el compromiso que podemos ver en términos de estas prácticas van más allá de la normatividad vigente, ¿no? Y entonces, pasos a seguir es actuar con un esfuerzo que vaya más allá de lo que nos exige la ley para poder modificar esta percepción, para poder mejorar el relacionamiento social y para poder atender todos estos aspectos que son relevantes, ¿no? Y destacar que la industria tiene un rol fundamental. La pandemia ofrece una oportunidad única de poder acercar a la industria, a los hogares, acercar a la industria para poder apoyar al país y a las comunidades en esta transición a esta nueva realidad. Y el informe, ¿me cambió de presentación? ¿Me pudieran apoyar, por favor? El informe lo pueden revisar. Quiero mostrarles la cobertura de la… Es esa, la anterior, esa. En la diapositiva 11, por favor. 11. Eso. Gracias. Este es el informe que fue publicado. Está publicado en español, en inglés. Hay un informe completo para la región y hay otro informe específico para cada uno de los países. Está el informe de México y estaremos avanzando el próximo año en la publicación de esta evolución. Recomendaciones importantes que hemos detectado en este nuevo informe: la necesidad y los retos de impulsar procesos participativos, ¿no? Identificamos que en algunas prácticas la participación de la comunidad ha disminuido y evidentemente van a haber recomendaciones en términos de los retos que implica mantener la participación y mantener un compromiso de largo plazo, ¿no? Con estos arraigos institucionales, que sea una política institucional por parte de las empresas y bueno, la oportunidad que en el caso del programa comunitario Casa Grande brinda esta lección de acercarse a los hogares, acercarse a las comunidades en un periodo de pandemia, ¿no? Romper esta sana distancia con formas innovadoras a través de la virtualización, a través de buscar mecanismos para poder acercarse a los hogares de los sitios en donde están operando. Y bueno, ya no quiero robar más tiempo para pasar a la parte de las preguntas y de las reflexiones. Gracias. Muchas gracias, Fabiola, por estas reflexiones tan importantes que nos invitas desde la visión de dónde podemos incidir, qué cosas sí se están haciendo bien y hacia dónde podemos visualizarnos como industria. Como ustedes verán, el diálogo sobre derechos humanos no debe estar secuestrado por ningún sector de la sociedad. La minería habla el idioma de los derechos humanos, no solo lo habla, sino lo practica, lo hacemos ya y lo podemos hacer mejor, a través de la escucha, a través de no hacer daño, que es lo que nos invita a nuestra primera exposición y cómo nos vemos hoy, qué podemos hacer mejor, pero también a través de cómo nos queremos ver y hacia dónde podemos ir con el alcance que tiene la minería en el mundo. Ante este escenario, la industria minera escucha, se adapta, cambia, se evoluciona y esta es parte del diálogo. En derechos humanos, las empresas tenemos mucho que decir en la industria minera. Por si acaso, el estándar IRMA no es en mi honor, es un acrónimo que significa Initiative for Responsible Mining Assurance y bueno, nada más como nota porque la coincidencia es tremenda, pero es un gran estándar que efectivamente tiene una buena guía sobre los temas sociales. Muy bien, estamos sobre el tiempo, esto es normal, es la primera vez que tenemos estas invitadas de lujo y estos temas y es normal que pues haya mucho que decir. Sin embargo, yo quisiera aceptar un par de preguntas del público, si nos permiten robarles a lo mejor su break en la mañana de hoy y retrasarnos unos minutos del siguiente panel,
para tomar un par de preguntas probablemente de la audiencia, con la promesa que aquí en los temas sociales hablen ahora o hablen después. Entonces, con mucho gusto les pasamos unas papeletas. Si hay más preguntas, por favor anótenlas y yo me encargaré que en algún momento se las hagamos llegar para que puedan responderlas personalmente a ustedes y que no se quede pues ninguna duda ni ningún tema sin seguirse dialogando. Ese es el punto al final. Entonces, si alguien quiere hacer un par de preguntas, estamos abiertos en la audiencia, nada más les pedimos sean cortos en su pregunta y precisos. Adelante. Por favor. Bueno, Irma mencionó algo que a veces mencionábamos cosas teóricas y nos podía ofrecer la parte pragmática, su participación. Estaba considerando las personas que ven vulnerados sus derechos humanos, por ejemplo, en una comunidad minera, ¿a dónde pueden acudir? ¿A qué instancia? Me imagino que no hay muchas oficinas ni representación de derechos humanos, o si las hay, tal vez no son muy efectivas. ¿Hay un medio electrónico o quién respalda a las personas que están vulneradas? ¿A quién pueden acudir? Gracias. Muchas gracias. Ahora sí que depende el sapo la pedrada. Entonces depende quién se ha visto vulnerado en sus derechos, si es un trabajador, si es una comunidad, si es un vecino del proyecto, una vecina, si es quién, qué derecho fue vulnerado. Entonces lo que sí tenemos que saber es que hay ya muchos mecanismos establecidos, gubernamentales y no gubernamentales. Y cuando digo no gubernamentales, no solo me refiero a temas de sociedad civil. Las propias empresas tienen mecanismos de reclamación y queja, y si no los tienen, empiécenlos a armar. Ese es uno de los temas, que los propios empleados, que las comunidades, que los vecinos de la operación, que los integrantes de la cadena de valor tengan mecanismos en la empresa, en las instituciones gubernamentales para poder presentar quejas, para poder presentar reclamaciones y para poder exigir el respeto a sus derechos. Por supuesto, vemos organismos internacionales como en el que trabajo que podemos atender algunos de los casos. La verdad es que nosotros llevamos los casos cuando ya llegaron a sus máximas consecuencias. Y me parece muy pertinente la pregunta además, porque justo cuando yo planteaba en mi presentación de tenemos que entender nuestro papel en la agenda de derechos humanos, una es esa, como empresa, tener canales seguros de comunicación para reclamaciones, tanto internas como externas, pero también exigirle al Estado que responda en ese sentido. Porque vuelvo a lo que mencioné, las empresas tienen que respetar los derechos humanos, el Estado los tiene que garantizar. Entonces, si no hay, también exigir, y me parece que ese es otro papel importante, no solamente de este sector, sino del sector empresarial, también exigirle al Estado el cumplimiento en términos de su papel en la agenda de derechos humanos, ¿no? Y muy importante, como ciudadanas y ciudadanos o como habitantes o transitantes de este país, conocer nuestros derechos, porque ese es un punto fundamental para poder exigirlos también, ¿no? Me voy a aventar un comercial aquí con Naciones Unidas, pero con la oficina. Efectivamente, las empresas nos toca promover, y qué excelente pregunta porque nos permite llegar a este punto focal de cómo apoyar y promover. Tenemos que promover en nuestras comunidades, en nuestros talleres, que todas las comunidades conozcan sus derechos. Y no solo eso, sino tener estos mecanismos en los cuales podamos recibir nosotros mismos si hay violaciones o no. Nosotros, yo les hablo de nuestro caso, que es el que conocemos, y aquí va el comercial. Tenemos un servicio de atención comunitaria en Grupo México que recibe cualquier inquietud o queja de la comunidad y está asesorado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Ya les voy a meter un comercial y más chamba.
pero cualquier empresa puede acceder a ellos, está en total privacidad la asesoría que dan y nos ayudan precisamente a tener mecanismos en los cuales guiemos y protejamos a la comunidad cuando tienen alguna reclamación. Y la verdad nos han dado una guía increíble. Hay casos complicados que igual vamos y decimos, oye, no sé para dónde ir o cómo resolver o en qué canasta cae de las que hay que hacer, y ellos de manera privada nos asesoran. Entonces, este es el acompañamiento que dan estos organismos y pues está a la disposición de todos. Yo se los digo porque en experiencia propia, eso es lo que nosotros tenemos, nada más como complemento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más, por favor? Muchas gracias, muchas felicidades por la presentación extraordinaria. Pero uno de los temas que nosotros hemos visto en general en la comunidad y comparativo con diferentes países es que si no existen políticas públicas para que las empresas puedan seguir un camino, es bastante difícil que la puedan implementar. Yo sé que muchas empresas pueden tener una línea de ayuda, una línea de queja, que en muchos casos ya es obligatorio, más sin embargo la independencia de cómo se pueda llegar a formar o la independencia que podamos tener ahorita en México, tenemos políticas públicas para brecha salarial que se acaban de aprobar en la Cámara de Senadores, van a la Cámara de Diputados, no nada más para la industria extractiva, sino en general. Pero sin embargo, si no existieran estas políticas públicas, creo que muchas empresas no las aplicarían. ¿Cuál sería su opinión al respecto de cómo podemos impulsar estas políticas públicas y sobre todo considerando la experiencia de la ONU, el BID y otras organizaciones internacionales? Muchas gracias. Fabiola, si te parece, damos una primera contestación y si quisieras complementar algo, Melissa, por favor. Sí, como bien comentas, evidentemente la presencia del gobierno en sus distintos niveles es fundamental, ¿no?, para poder garantizar los derechos humanos y también en términos de derechos humanos el medio ambiente, evitar distintos tipos de conflictos, la seguridad, ¿no?, en términos de la delincuencia organizada. Los mecanismos que yo consideraría que se deberían de impulsar es avanzarlos hasta la parte normativa, ¿no? Me parece que la Cámara Minera tiene una buena relación con el legislativo y ahí es donde se deberían de impulsar distintos marcos normativos, ¿no?, así como distintos tipos de programas de políticas públicas, ¿no? En mi opinión, lo que yo he identificado es que a veces existe una ausencia por parte de la autoridad en los distintos territorios, ¿no? Y entonces esto genera relaciones desiguales, ¿no?, entre las comunidades y las empresas, y entonces creo que ahí las empresas deberían de invitar a los gobiernos en todos los niveles a ser partícipes, a estar todo el tiempo acompañando los diferentes procesos y estar presentes, ¿no? Como lo comenta Melissa, hay muchas responsabilidades que son parte de la autoridad y que están ustedes cubriendo, incluso temas de seguridad que no deberían de ser su responsabilidad, sino que son responsabilidad del Estado, y necesitamos llamar la atención del Estado y decir, necesitamos que estés aquí presente haciendo los procesos de acompañamiento, ¿no?, para realmente lograr la búsqueda del desarrollo que se busca, incluyente, participativo, con enfoque de género, igualitario. Necesitamos la presencia del Estado, ¿no? Y yo recomendaría llamar la atención a través de los mecanismos con los que ustedes cuentan, ¿no?, que son a través de la Cámara, a través del Legislativo, incluso por su misma presencia en ciertas comunidades o en ciertos espacios, llamar la atención e invitar a los gobiernos locales, estatales, ¿no?, a estar presentes en los diferentes procesos e incluso acompañamientos, invitando a las mismas Naciones Unidas, que es amplio, no solamente está la parte de derechos humanos, sino exacto, medio ambiente, desarrollo, protección a los infantes, niños, mujeres, amplio, ¿no? Entonces creo que puede haber ahí un acompañamiento importante, ¿no?
Otra recomendación que tengo, y a lo mejor ahí es un poco pensar cómo poder acercarse, es acercarse a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los territorios, ¿no? Invitar en estos procesos de acompañamiento a estas organizaciones de la sociedad civil que tienen una comunicación directa con las comunidades, que pueden fungir en términos de estos puentes, a lo mejor para hacer llegar información de las problemáticas, que pueden junto con las empresas llamar la atención del gobierno para atender ciertas situaciones o ciertas problemáticas, ¿no? En la experiencia que tengo, dado que fui parte del grupo multipartícipe nacional como miembro de la sociedad civil en Haití, es que a veces la comunicación entre estos actores está trunca, a veces no nos queremos escuchar o a veces llegamos con una barrera para poder abiertamente poner los temas sobre la mesa, y creo que necesitamos buscar más de estos espacios de acercamiento, porque se darán cuenta que a veces tenemos más metas y objetivos comunes de las que son disímiles, ¿no? Pero necesitamos sentarnos, hablar, mirarnos como personas con una escucha activa, en donde el ambiente sea confortable, seguro, para que puedan existir estos puentes de comunicación, ¿no? Y creo que ese camino de acercamiento a las organizaciones de la sociedad civil es un camino por andar, ¿no? Pero que creo que te traería resultados muy positivos. Yo quisiera, completamente de acuerdo con Fabiola, y cerrar quizás con esto: hacer las cosas bien nunca estuvo mal. Y podemos generar más leyes siempre, pero los derechos humanos están garantizados en la Constitución, punto, se acabó, desde el primero constitucional. Entonces, sí, podemos. Creo que nos falta justo tener más escucha activa, sentarnos en la mesa las distintas partes, porque, digo, pongo un ejemplo, tenemos una ley laboral, ¿no? Y además va engrosándose, y seguimos teniendo trabajo infantil, y sigue habiendo despidos injustificados, y sigue habiendo disparidad de género, o sea, sigue habiendo todo lo que la ley ya dice que no tiene que haber. Entonces, más bien es eso, sentémonos. A veces los marcos normativos no resuelven necesariamente justo las necesidades, ¿no? Entonces, yo cerraría con eso, con hacer las cosas bien nunca estuvo mal. Sentémonos, hablemos. Desde la Oficina del Alto Comisionado estamos impulsando porque se haga una política pública en materia de empresas y derechos humanos. Estamos ya trabajando con el gobierno, estamos trabajando con sociedad civil y con el sector empresarial y con las comunidades y las víctimas. Tenemos que sentarnos todos en la mesa y ver cómo ponemos en el mismo enunciado empresas y derechos humanos involucrando al Estado. Muchas gracias. Tomamos una última que tenemos preparada allá atrás, y si quieren nos quedamos ahí con algunas notas, y bueno, yo sé que ustedes están bien dispuestos a seguir el diálogo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días, felicidades. Soy Andrés Torres Scott, un placer, y qué padre ver un female panel en plenitud. Ahora sí, lo que me hubiera gustado que hubiera habido más hombres de este lado, pero bueno. Y qué bueno, primero, felicidades por su profesionalismo, obviamente, no tengo que decirlo, pero por la claridad y precisión, Fabiola, Melissa, estupendo, y bueno, muy bien dirigida, me gustó cómo rompiste el hielo al inicio, Irma. Qué mal que no sea en tu honor, que la Irma se llame Irma. Bueno, el punto es una pregunta para Fabiola. ¿Cuál consideras que es la mejor práctica, la mejor práctica? Así que me digas, si quieren un ejemplo bueno, así, chingón, es háganle así. ¿Cuál dirías? Gracias. Fíjate que no hay una mejor. Cada una tiene sus características, como son prácticas concretas, atienden distintos tipos de problemáticas, ¿no? Empecemos de abajo hacia arriba, ¿no? Como las enuncié. En el caso del estándar para la transparencia de las industrias extractivas, es una práctica que abona la transparencia, y hacer transparente la información ayuda a la reputación de las empresas,
resuelve conflictos, permite también conocer en qué sentido están contribuyendo en términos de la carga impositiva, ¿no? Se va el dinero en la carga impositiva a una bolsita, bueno, de ahí implica saber y exigir las comunidades que saben cuánto se paga, exigir las organizaciones de la sociedad civil, exigir los gobiernos, bueno, ¿y a dónde se van todos estos impuestos y por qué no regresan en programas o en proyectos específicos de carácter social, de carácter ambiental, ¿no? Entonces es una práctica orientada hacia la transparencia, ¿no? Si vemos la parte del programa de monitoreo participativo, es un primer ejercicio en donde con la comunidad hay una participación para poder conocer qué significa la contaminación, qué puede implicar para la salud y para poder estar al pendiente de un tema tan fundamental y que les preocupa como es el agua y las implicaciones que pudiera tener la presencia de contaminación en sus alimentos, en la agricultura, en su vida diaria, y que la comunidad sea partícipe para definir qué puntos muestrear, estar al pendiente de la información que reciben y cómo interpretarla, conocerla para poder actuar en correspondencia es fundamental, ¿no? Y ojalá existieran muchas prácticas que se estén replicando de esta naturaleza, pero va dirigido a un aspecto concreto. En el caso del programa de desarrollo comunitario, es único en el sentido de que a cuántas comunidades se les pregunta cuáles son tus prioridades y en dónde lo quieres invertir. Usualmente las empresas deciden hacia dónde se van a ir los recursos y qué proyectos se van a apoyar, pero no se les consulta a las comunidades para poder conocerlo, ¿no? Entonces, la misma comunidad conoce su realidad, saben dónde quieren, qué es prioritario atender y canalizar el recurso a ese objetivo, ahí se destina, ¿no? Programas de reasentamiento, que bueno, finalmente la comunidad pasa por una crisis al tener que reubicarse en donde han vivido todos sus ancestros, en donde tienen sus raíces. Cuando es necesario hacer estos procesos de reasentamiento, tienen que ir más allá de construir una vivienda, pagar por las tierras, tienen que mejorar la calidad de vida, tienen que buscar una cohesión social, tienen que atender distintos aspectos importantes. Y bueno, el programa de reasentamiento de Minera Media Luna cumple con estas características y da también aprendizajes interesantes, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del plan de cierre ambiental, es la primera vez que yo identifico una empresa que se hace cargo de los pasivos ambientales históricos, ¿no? Entonces, Minera San Javier se hace cargo de los pasivos ambientales históricos en Cerro de San Pedro para poder recuperar espacios, rehabilitar ambientalmente y dar la oportunidad a esa comunidad de desarrollar una actividad turística, ¿no? Está muy cerca del municipio de San Luis y evidentemente el turismo se ha vuelto parte de la vida de la comunidad como antes era la minería en la comunidad, ¿no? Entonces, cada una tiene sus propias características, atienden aspectos muy específicos, pero lo que sería deseable es que estas prácticas se multiplicaran, ¿no? Hicimos un recorrido por todo el país y encontramos solo 5. Queremos encontrar 100, queremos encontrar 200, queremos encontrar innovación en todas estas prácticas, ¿no? Creo que hay muchas oportunidades para hacerlo, ¿no? Y la industria puede hacerlo, ¿no? Ha probado con estas 5 prácticas que puede hacerlo, entonces veamos 200, 100, 1000 prácticas. Y con eso respondo tu pregunta. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a dar por concluido este panel. Seguimos, el siguiente panel está moderado también por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, por Nira Cárdenas, y va a hablar sobre procesos de debida diligencia. El diálogo, como les digo, hablamos ahora o hablamos después. Esto es de seguir dialogando. Yo quiero reiterar que la industria minera, por supuesto que siempre ha buscado comunidades alrededor de ella donde haya desarrollo, por supuesto que busca instituciones fuertes, Estado de Derecho, la industria minera busca el bienestar de toda la gente
que rodea a esta hermosa industria que nos da tanto para el desarrollo de la humanidad, pero definitivamente tenemos que escuchar cómo hacer mejor las cosas y por eso estamos aquí. Estamos abiertos, en plena escucha, conscientes de nuestras fallas y de lo que podemos hacer mejor y sobre todo acompañados por quienes son expertos en la materia para que nos guíen en este camino. Los mineros, repito, somos persistentes, buscamos la beta y terqueamos hasta que encontramos sacar lo mejor y definitivamente vamos a darle la vuelta a esta situación que hoy la industria pasa, que no tiene la mejor de los acompañamientos o imagen, para buscar una trascendencia como estamos llamados a hacer y como ya lo viven muchos trabajadores nuestros y muchas comunidades. Solo es que la opinión pública y que todos los mecanismos modernos y demás puedan entrar a todas las mineras y a todas las prácticas. Les agradecemos enormemente su colaboración, su contribución y a este público que está haciendo historia hoy también su atención y su participación. Gracias. Muchas gracias por ser parte de esta historia.